Buenos días, ¿se escucha, verdad? Buenos días a todos, otra vez. Me da muchísimo gusto iniciar este seminario entre el Aspen Institute, que yo dirijo en México, y la FIL Pensamiento. Este es el cuarto año que hemos realizado este tipo de esfuerzos. Y el día de hoy tenemos el honor y el gusto de tener al embajador John Feely para hablarnos de un tema muy sencillito, como dirían los argentinos, que es el futuro de Estados Unidos. Nos pareció que resultaba más interesante hablar de cómo esta gran potencia internacional que ha sido Estados Unidos desde por lo menos el final de la Segunda Guerra Mundial, con clara predominancia en el planeta, siendo uno de los países factores, digamos, centrales de la dinámica internacional, analizar cómo un norteamericano como es John Feely, conocedor por dentro y por fuera del sistema de gobierno, de instituciones de diplomacia, inteligencia militar, y además un hombre muy concentrado siempre en la dinámica política y cultural de su país, cómo ve él el futuro de ese país. Tangencialmente veremos cosas que tienen que ver con México, pero sí les quiero anticipar que no es el objetivo central de este seminario analizar las implicaciones que va a tener la administración Trump sobre México. Igual tocamos por ahí algún tema, pero lo que queremos analizar sobre todo es desde adentro de Estados Unidos cómo se ven a sí mismos, cuáles son los desafíos que están enfrentando, cuáles son los factores de unión y de dispersión que están teniendo en las últimas, pues ya casi décadas, y después en el plano internacional cómo está posicionado Estados Unidos y cómo se ven hacia adelante. Entonces, ¿te parece, John?
podríamos iniciar un segmento sobre la parte interna de Estados Unidos. Yo lo que observo, pero obviamente soy nada más un aficionado en esto de la política de Estados Unidos y de la vida de Estados Unidos, veo que hay una serie de fuerzas eh, que están desuniendo cada día más a los norteamericanos como una sociedad. Eh, Recuerdo cuando estuve en Gran Bretaña que un primer ministro escribió un libro que se llamaba Hacia un Reino Unido, ¿verdad? Quizás se podría empezar a escribir el libro de Hacia unos Estados Unidos. Eh, los pegamentos que ha tenido la sociedad de los Estados Unidos siendo una sociedad tan diversa, tan plural, tan multirracial, tan multiétnica, son diferentes a lo largo de la historia, pero me gustaría mucho que comenzaras quizá analizando la parte un poco de cómo está la cultura de Estados Unidos. Vemos que hay, y lo vimos en la última campaña, fuerzas muy, digamos, distanciadas unas de otras, donde observas un regreso, por ejemplo, a la comunidad religiosa, por un lado, en el centro quizá de Estados Unidos, en el Midwest, digamos, y luego tienes las costas, que tienen una agenda muchísimo más liberal, a veces hasta el extremo, ¿no? Todo el movimiento woke, todo este tipo de cosas, lo que hemos visto movimientos en las universidades en Oregon, en el norte de California, lo que vimos en Nueva York, en fin. ¿Cómo estás viendo ese pegamento? ¿Realmente se está partiendo Estados Unidos en dos países que llamaríamos las costas de Estados Unidos y el centro de Estados Unidos? Danos una primera ¿Cómo no? reflexión sobre eso. ¿Cómo no, Enrique? Y pues antes que nada, muchas gracias por su asistencia esta mañana. Cuando Enrique me propuso el conversatorio, la verdad es que lo primero que yo pensé, o sea, el futuro de los Estados Unidos, y lo primero que se me ocurrió es para la chingada, y dije, bueno, no sé si lo puedo pronunciar aquí, pero sí lo voy a pronunciar, para la chingada, pero temporalmente. Y ya que Enrique ha mencionado un primer ministro británico, yo voy a mencionar otro, el famoso Winston Churchill, que muchos de ustedes van a reconocer ese nombre de la Segunda Guerra. Winston Churchill en 1940 tuvo que estacionarse literalmente durmiendo en la Casa Blanca con Franklin Delano Roosevelt, nuestro presidente, para convencerle de que los Estados Unidos debe entrar en la guerra en contra de los nazis en Europa. Y de esa experiencia de 6 semanas, imagínate hoy, tenemos visitas de presidentes que duran 2 horas y son una eternidad. 6 semanas. Él se pronunció con esta frase que es maravilloso. Siempre se puede contar con los yanquis, los gringos, hacer la cosa correcta, pero solo después de que han experimentado con cualquier otra opción. Yo diría que estamos en ese momento, hoy día en mi país, seguimos experimentando con la cosa no correcta. Y digo esto con plena transparencia. Yo no soy partidario de la política de Donald Trump ni de América Primero, pero sí tengo que reconocer que surge de una cultura, un país, eh, digamos, un electorado que realmente ni es monolítico, ni es gringo, ni se puede categorizar de una forma fácil. Enrique ha mencionado una de las polarizaciones que nosotros tenemos entre América Profunda, eso es el equivalente de mexicano de cara de nopal, ahí en el mero mero, en el centro, y las costas, como los chilangos, donde la cosa es un poco más abierto al mundo, hay más comercio, en general los niveles de educación, en lo que nosotros llamamos el tren Acela. Hay un tren que va de Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington. Ahí es donde se concentra la élite, digamos, que Donald Trump ha señalado como el enemigo del pueblo, el enemigo del país. Porque ahí están los centros de industria, los centros financieros en Nueva York y el centro sobre todo del gobierno americano. Y eso es lo que él ha tildado el Estado profundo. Y es el enemigo.
del hombre Pedro por su casa, por la calle, ahí en Kansas, en Missouri, en los famosos estados rojos, los estados más conservadores. Entonces sí existe una polarización del pueblo americano entre las costas y el centro y el sur del país. Pero también yo diría que esa polarización refleja una polarización más profunda. Y no es necesariamente una polarización por culto, aunque eso sí tiene sus secuelas, o sea, el surgimiento, la subida de renacimiento, si uno lo quiere poner en términos evangélicos, de los precisamente evangélicos en los Estados Unidos. Y la influencia de algunos que realmente pretenden establecer una teocracia. Yo no creo que vaya a pasar, pero existe ese grupo de gente. Ahora, esta brecha, te voy a estar Sí, interrumpiendo, por pero favor. esta brecha es más profunda hoy que lo que era hace 30 años, 50 Totalmente, años. totalmente. Y se explica por eso. Tenemos que recordar que Estados Unidos ha estado en guerra por más de 20 años. Irak, Afganistán. Pero Estados Unidos no ha estado como sociedad. Y somos muy grandes, 335 millones de personas. Si tú visitabas Estados Unidos en los últimos años, no sentía, no palpaba en la calle un país que estaba en guerra. Sin embargo, lo éramos. Pero subcontratamos esas guerras lejanas en lugares cuyos nombres no podíamos pronunciar, etcétera, a un segmento de la población, sobre todo blanco, rural, o vivían en el centro del país, que es tradicionalmente más conservador, y ellos fueron y ellos pelearon, y tenemos que reconocer, Estados Unidos perdió 2 guerras. Irak hoy día no es un paraíso democrático. Afganistán ha hecho un retroceso y tratan a las mujeres como si fueran esclavas. Tenemos que reconocer que las metas de los que comenzaron la guerra no han sido realizados. Y para los que pelearon y sus familiares, para los que hoy día son cojos y mancos y padecen del síndrome de estrés, postestrés, PTSD, decimos nosotros, ellos se hacen una pregunta. ¿Quién paga los platos rotos? Yo ando aquí con muleta, mi vida se ha destruido en un lugar que se llama Fallujah, en Irak, y sin embargo, ¿quién en los gobiernos, y ojo, no solamente los republicanos, también 8 años de Obama, pero ¿dónde están los generales, los almirantes, los senadores, los embajadores, como yo, que van a pagar la cuenta por lo que me ha pasado, esta desgracia? Y entonces, y obviamente no hay respuesta satisfactoria. Entonces van buscando comunidad, colectividad, un sentido de pertenecer. Y tradicionalmente en la historia del hombre, la iglesia sirve ese Como propósito. punto comunitario. Sí, señor. Y entonces creo que eso explica mucho. Cuando Entonces, es más, tiene una inclinación más religiosa por esa, digamos, buscando la ausencia de comunidad. Hoy hay una fortaleza mayor de las iglesias en Estados Unidos. Claro, o sea, la participación en las iglesias evangélicas, y no quiero satanizar a las iglesias evangélicas, o sea, como toda iglesia y todo culto, hacen cosas muy buenas y hay obviamente efectos secundarios que no son positivos. En el caso de los supremacistas blancos y los evangélicos cristianos en los Estados Unidos, a veces, no siempre, pero a veces y con mayor frecuencia, vemos una confluencia de lo que es este pensamiento de que éramos mejor antes, cuando Estados Unidos era más blanco, una patriarquía, el hombre mandaba, la mujer se quedaba en la casa, cuando tuvimos valores nacionales, y eso quiere decir anti-Rusia, pro-América. Y es por eso que es muy entendible entender que Donald Trump tiene el nombre MAGA, Make America Great Again. Ahora, confieso, yo soy uno de esos que piensa que Estados Unidos, con todos sus problemas, we're a great country already. Ya,
Somos un país grande, pero nuestra grandeza, digamos, a mi juicio y al juicio de muchos de otros americanos, de hecho, 48.5 de los votantes, porque eso es lo que ganó Kamala Harris y los demócratas, que no son de MAGA, pensamos que Estados Unidos, su grandeza se radica precisamente en nuestra apertura al mundo, a nuestra bienvenida a los migrantes, a nuestra capacidad de convivir con el musulmán, el judío, el cristiano, el no sé qué, el que no quiere creer en nada, uno al lado del otro como vecino, en una convivencia que es realmente americana. El sincretismo americano ha sido para mí el secreto de nuestro éxito. Y por eso pienso que los que han, entre comillas, perdido el juego americano en los últimos 20 años, 25 años, son los que buscan otra solución. Y la solución para ello es una iglesia cristiana, un aislamiento geopolítico y siempre, siempre la creación y el mantenimiento del otro, el enemigo. Y aquí es muy curioso, porque ¿quiénes son los enemigos, disque enemigos, de los de MAGA? Sobre todo son comunistas. Eso es la palabra que utilizan. Ni tienen idea quién es Marx, quién es Engels, pero los comunistas. Y sin embargo, paradójicamente, ellos mismos han imitado muchos de los patrones de comportamiento de los peores, digamos, partidos comunistas en el mundo, como la Rusia de Joseph Stalin, cuando había siempre una necesidad de encontrar un enemigo interno. Había enemigos externos, pero esos son fáciles de identificar. Pero realmente la búsqueda de ese topo, de ese traidor. Y entonces eso es el léxico, eso es el vocabulario que utiliza Donald Trump y sus secuaces. Ahora yo veo, John, una serie de contradicciones que no sé cómo van a resolver en Estados Unidos. Eh, lo que más nombre e ingresos le da a Estados Unidos es lo que se hace en las costas. Estados Unidos sería muy diferente si no hubieran tenido algo como Silicon Valley, ¿verdad? Donde no tuvieran las grandes empresas como Google y como Microsoft y como el ChatGPT ahora, esa evolución que van teniendo en materia de inteligencia artificial, todo lo que le da una predominancia tecnológica a Estados Unidos muy marcada. Esa, digamos, esa dinámica no se observa en Europa, no se observa en Asia. Los chinos están trabajando muy fuerte en el tema de inteligencia artificial, etcétera, pero digamos que los precursores de esto han sido norteamericanos. Entonces, ¿cómo lo ve alguien en Ohio o en Indiana que están más bien viendo cómo regresar a los 50, ¿no? Casi como las pinturas aquellas de el Thanksgiving con el pavo, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Hay como una sensación de nostalgia que tienen de que estaban mejor las cosas antes. Yo pienso que tiene que ver mucho porque no han estado a la altura de los retos, a diferencia de los californianos o los neoyorquinos o la gente del estado de Washington. Esos sí se han puesto las pilas para competir en el mundo. Los otros están esperando a ver si revive la industria del acero, por ejemplo, ¿no? A ver si sacamos más carbón en Kentucky, ¿verdad? O a ver si se produce más energía de fósiles en Texas. Entonces, me parece que sí está habiendo una fractura eh, económica y sociológica importantísima, que no sé cómo se va a resolver, porque el grupo MAGA quiere ir para allá, básicamente para atrás, y los demócratas, no todos, pero una buena cantidad de ellos, sobre todo los de las costas, están viendo que la única manera de estar y manteniendo esa posición tan curiosa que tiene Estados Unidos en el mundo es precisamente yendo en la ruta de ser más competitivos, llegar primero a Marte. Hay grupos que están pensando en eso, mientras otros están pensando en cómo llegar a la mina de carbón, ¿verdad? Entonces creo que ahí tienes una contradicción muy profunda en lo económico y en lo cultural, que no veo que lo esté pudiendo procesar el sistema político de Estados Unidos. Me gustaría dar ese brinco un poco,
porque en México creo que nadie me dejará mentir en esta sala, sí vemos el proceso político de Estados Unidos, por decirlo menos, como bastante eh, poco convencional, poco funcional, bastante arcaico. Todavía son unos electores que deciden quién va a ser el presidente de Estados Unidos, independientemente de quién gane. Esto de que aunque ganes por un solo voto, te llevas todos los votos electorales de un estado, suena incluso injusto. Y me da la impresión de que va a ser muy difícil cambiar eso porque hay una tradición cultural y política en Estados Unidos para que así sea, pero me parece que ya no les está funcionando para mantener una cohesión en el sistema político de Estados Unidos y procesar las grandes decisiones de ese país. Yo creo que has tocado varios puntos muy interesantes. Número uno, la prosperidad relativa de las costas. Mira una cifra nada más. 47% de los CEOs, de los directores de las compañías más grandes de la lista de Fortuna 500, son o migrantes o hijos de migrantes a los Estados Unidos. Eso habla de la vitalidad del flujo de 47% son CEOs. 47% de los CEOs, de los CEOs. Exacto. Y mira los nombres que acabas de mencionar. Google, Sergey Brin. O sea, podemos ir Sí, 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 compañía sí. por compañía. Elon Musk es un migrante Es sudafricano, sí. sudafricano. Peter Thiel, que puso el fondo más grande que ha apoyado a Donald Trump, sudafricano. O sea, hay muchos migrantes y esa migración, y no importa la predilección política de uno, es una fuente de vitalidad. Por eso, personalmente, y es mi opinión personal nada más, yo me he opuesto desde 2016 a las políticas de Donald Trump, porque no es en mi interés como americano, como nieto de migrantes, tapar ese flujo de vitalidad, de prosperidad. Pero hablas muy bien de Silicon Valley. Ahí lo que tenemos y lo que hemos visto en ese, digamos, en ese corredor de Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, y luego por la otra costa tiene Silicon Valley, Los Ángeles, San Francisco, etcétera, es una disparidad y una desigualdad de riqueza. Y ahí es donde la escena del pavo en Thanksgiving, de un Estados Unidos blanco de media clase, eso sí es una imagen sumamente poderosa que Donald Trump apalanca y su movimiento MAGA. Y la palabra más importante en MAGA, Make America Great Again, no es great, no es grandeza, es la palabra again, otra vez. Y ellos están mirando en el espejo retrovisor para recuperar una grandeza que lamentablemente, según los historiadores, según los físicos, según los filósofos, el pasado nunca se puede recuperar. El futuro siempre es lo que nos viene y el cambio es el único constante. Pero en momentos de gran miedo, en momentos de gran inseguridad y también en momentos de una creciente disparidad entre los que tienen y los que no tienen, es entendible, no lo justifico, pero es entendible entender por qué Donald Trump ganó las elecciones y por qué Estados Unidos es un país polarizado. Ahora, hablando de la polarización, todos sabemos de estados rojos, estados azules, todos sabemos de los estados bisagras o los estados claves, ¿verdad? Donde en solo 50, o sea, no sé si ustedes saben, pero en junio, en enero de 2024, hace 11 meses, todo el mundo en Estados Unidos sabía cómo iban a votar 43 estados. Ya los dados estaban echados, ya sabíamos que Nueva York iba a ser azul, California iba a ser azul, demócrata, Pensilvania, Kentucky, todos los estados del centro y del sur iban a ser rojo, y solo 7 estados tuvimos realmente una contienda electoral. Y todo el juego de todos los políticos y politólogos se concentraba en los 7 estados. Y aquellos, si uno mira los microcosmos de esos 7 estados, ve que hay fuerzas, como tú dices, contradictorias
hay la fuerza de modernidad, de pilas, de prosperidad, de nuevas tecnologías, y hay también una parte que son mineros o hijos de mineros de carbón. Ok, eso produce un choque que es entendible, no es un dialéctico, pero es entendible. Pero donde yo veo personalmente la brecha, el tajo más grande, el trecho, digamos, entre la grandeza y la pobreza, es la educación. Yo diría que en mi país actualmente la polarización más grande es una polarización educativa. Si vemos las estadísticas de las encuestas boca de urna, vemos que no todos, pero un muy alto porcentaje de los con diploma universitario votaron a favor de los demócratas. A muchos no les gustaba la candidata, honestamente. Muchos de esos votos no fueron a favor de Kamala Harris, pero fueron en contra de Donald Trump. Porque siendo titulados, siendo egresados de universidades, trabajan precisamente en las industrias donde Donald Trump va a perjudicarlos. Y lo ha dicho en su campaña. Entonces, vemos donde él jala más fuerte, Donald Trump y MAGA, es entre la gente sin educación. Pero hay un tema adicional, y sin duda está vinculado creo con la educación, pero no nada más. Estados Unidos tuvo una de las fortalezas más grandes que tuvo en el siglo XX por lo menos, fue que fue el país que supo construir una clase media más abundante en el mundo. Uh -huh. Y eso le daba una estabilidad, porque más o menos todos tenían el mismo nivel también de ingreso. Los diferenciales no eran tan grandes como los que hay hoy. Y eso empezó a generar tensiones muy grandes porque digamos, los pobres iban haciéndose cada día más pobres y los ricos cada día más ricos. Entonces, esta brecha se ha ido ampliando. En México tenemos mucha, digamos, familiaridad con ese tema de las divisiones sociales, pero en Estados Unidos es algo más o menos reciente. ¿En qué momento se perdió digamos, y bueno, y eso en lo político a qué llevaba? A que fuera el Partido Demócrata o fuera el candidato republicano, buscaban acercarse al centro del espectro político. Ahora parecía que buscan los extremos del espectro político. Entonces creo que eso está haciendo, digamos, es la representación de que la clase media, que era el gran pilar, no solo de la estabilidad, sino también de la democracia en Estados Unidos, se está perdiendo. ¿Cómo ves ese punto? Y luego pasamos a lo internacional. ¿Cómo no? Yo creo que lo has atinado. Yo no te puedo decir exactamente cuándo pasó eso, pero es indudable que tomando como ejemplo el gran pavo del Día de Acción de Gracia, cuando Norman Rockwell, un pintor famosísimo americano que pintaba escenas de la vida típica de los Estados Unidos, no importaba en 1952 si uno vivía en Kansas o uno vivía en Massachusetts en el norte o uno vivía en Texas aquí en la frontera con México, no importaba realmente el apellido, nivel de ingreso, todo el mundo podía costear un pavo con su familia. Hoy día no es cierto. Hoy día el pavo... Ahora van a Wingstop. No, correcto, totalmente. Y yo creo, hay muchos analistas, economistas que saben del tema mucho mejor que yo, que dos, dos flujos, digamos, históricas o dos ocurrencias. El 11 de septiembre y la crisis financiera de 2008. Fueron dos eventos que pasaron, obviamente, y que tuvieron secuelas y efectos secundarios a través de los últimos 15 años. Y hay otros que dicen que era con el arribo de un congresista de nombre Newt Gingrich, cuando él por primera vez durante los 90, la época de Bill Clinton, cuando él declaró a favor del Partido Republicano que Washington, el sistema, era el enemigo. Hay semillas allá, pero realmente para mí
es justo decir que a partir del 11 de septiembre, que fue la primera vez desde 1940 que el americano sintió terror, pavor interno. Eso es una cosa que yo me di cuenta siendo diplomático y trabajando en muchos países. El americano, yo personalmente, me crié en una burbuja de seguridad. Siempre sabíamos durante la Guerra Fría que los rusos estaban allá con sus misiles nucleares, pero en realidad mi crianza no fue afectada por eso. Vivimos 50 años con una seguridad y un sentido de seguridad, sabiendo que ese pavo iba a llegar año tras año, sabiendo que papi iba a comprar un nuevo coche cada 3 años, sabiendo de que si yo ponía pilas y tenía un poquito de materia gris, la universidad era alcanzable. Esas fueron cosas que tomamos por hecho como Estados Unidos de clase media. A ver, espérame un segundo. Perdón, allá afuera, es el recreo, a ver si lo llevan un poco más lejos. Es que nos dan... Tranquilo. No, pero nada, es para que no nos interrumpan porque nos Soy distraen. neoyorquino, tengo micrófono incorporado. No, pero a lo que voy es que lo que dice Enrique es absolutamente cierto y es esencial entender cómo éramos antes para entender lo que hemos perdido. Y lo hemos perdido no por culpa de los demócratas, de Obama, de Trump, nada. Lo hemos perdido porque el mundo cambia. Pero vivimos nosotros. Yo tengo 63 años, nacido en Nueva York, blanco, cristiano, católico, hijo de policías y bomberos. Yo tuve absolutamente todas las posibilidades de engancharme o de montar, mejor decir, un ascensor y subir mi nivel simplemente con un poco de sudor, un poco de empeño, pero las estructuras estaban allá. Ahora, es totalmente correcto decir que para la persona LGBT, para el negro, para el hispano, nacido en el mismo año que yo nací, en 1961, esas oportunidades no estaban allá. Esas puertas no estaban abiertas. Pero a través de los años nos fuimos como sociedad dándonos cuenta de que, bueno, pero si John Philly puede entrar en el ascensor, ¿por qué no Pedro González? Porque no esta muchacha aquí que es lesbiana. Y entonces, al expandir los derechos y el acceso al sueño típico de la clase media americana, lo que involuntariamente pasó es que algunos, y digo principalmente blancos, principalmente hombres, nos sentimos, yo no, porque yo estaba bien, pero muchos que se quedaron en las minas de carbón o en las fábricas que estaban cerrando y mandando los trabajos aquí a México primero y luego a la China, ellos miraban a uno y otro y decían, ¿y para mí qué hay? Que mi futuro, lo que hacía mi abuelo, lo que hacía mi papá, no han hecho. ¿Por qué? Por falta de educación. Entonces luego llegamos a 2001, sabemos lo que pasó, sentimos miedo, un miedo tremendo colectivo, y literalmente nos volvimos locos. O sea, hoy día tiene que desnudarse al montar un avión. ¿Cuántos ataques terroristas ha habido en un avión en los últimos 20 años? Menos de 2 o 3. ¿Cuántos han muerto por, por una arma comprado en una tienda, sin chequeo, simplemente por una rabieta, un berrinche en un pleito doméstico? Muchísimos, incalculables. Entonces, ese miedo produce, no quiero decir psicosis, porque eso es una palabra muy fuerte, pero produce un estado de tensión, de nervios, de ansias. Y creo que con la crisis financiera de 2008, muchos literalmente perdieron sus futuros. Casas hipotecadas, ¿cómo se llama? Fondos de retiro, literalmente se vaporizaron, se fueron. Y entonces tuvimos ahí el comienzo de una brecha entre los que tienen, los que no tienen. Los que tenían y que fueron afectados
con sus títulos, con su capacidad quizás de trabajar como programadores, como ingenieros, como doctores, etcétera, ellos podían recuperar después de 2008. O sea, pero los que no, se quedaron en lo que llamamos the Rust Belt, en los pueblos y países y estados casi olvidados. Y para muchos, el único vehículo de mejoramiento personal era alistar en el servicio militar. Y se fueron a pelear y ya sabemos lo que pasó. Entonces, eso es el estado de tensión, de ansias en que vivimos. Y creo yo, eso tiene mucho que ver con la reelección de Donald Trump. Pero es interesante ver las reacciones. Ahorita pasamos a lo internacional, pero como una última reflexión quizá, porque estamos aquí en Guadalajara, me parece que es un lugar muy interesante para ver cómo una ciudad como esta se ha reciclado prácticamente en su totalidad, pasando de ser una comarca agroindustrial y textilera, eh, a pasar a ser ahora una gran fuente de desarrollo tecnológico, de alta tecnología, etcétera. Entonces, ese es un poco el camino, y yo no veo, por ejemplo, en el Rust Belt famoso, en Ohio y en Indiana y en sitios así en Kansas, que se esté dando ese reciclamiento. O sea, parecería que quieren vivir como antes, pero con unos ingresos muy superiores. Entonces ahí hay varias contradicciones que no sé cómo se puedan resolver. Pero para que no nos quedemos cortos de tiempo, porque la parte internacional también es muy fuerte, me gustaría, como patada de salida, decir que yo, cuando menos como diplomático mexicano, como observador de la vida de Estados Unidos y del mundo, veo a un Estados Unidos un tanto cuanto desesperado. Eh, los chinos son 4 veces más que los norteamericanos en términos de población. Se levantan todos los días a las 6 de la mañana. Ya el norteamericano promedio más bien le gustaría levantarse a las 7:30, ¿no? Eh, pero de todos modos mantener una Bueno, los hegemonía. viejos como yo, 3 veces cada noche me levanto. Eso vamos a quitarlo del registro. Exacto, ¿puedes cortar eso? Es, Gracias. como dicen en los juzgados en Eso es lo Estados que llamamos Unidos, nosotros too much information. no, 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 yo le diría que es non for attribution, más bien. Pero bueno, a lo que voy es que sí noto un Estados Unidos un tanto desesperado en cuanto a que eh, hay otros países que han ido avanzando a diferente velocidad que el propio Estados Unidos. Simplemente veamos el fenómeno chino, que es el más clásico, con crecimientos, el año que les va peor crecen al 6%, ¿no? Han tenido años de crecimientos del 10, el 11%, con una población como la que tienen. ¿Qué ha hecho? Pues que en las últimas 2 o 3 décadas se han convertido en la fábrica del mundo, como se le suele denominar. Yo no estoy seguro que Estados Unidos quiera ocupar el papel de ser la fábrica del mundo. Me parece que hubo un momento, sobre todo quizá en la etapa finales de George W. Bush, principios de Obama, donde dijeron, no, más bien que las fábricas estén en otros lados. Aquí vamos a tener el diseño, vamos a tener la programación, vamos a tener la dirección, la educación, etcétera, etcétera, el desarrollo tecnológico, y no nos vamos a ocupar tanto de estar produciendo clavos y tornillos, ¿verdad? Ahora parece ser que quisiera retomar ese papel Estados Unidos y convertirse otra vez en un gran productor de clavos y tornillos. Pero a lo que voy con esto es que noto esa como desesperación en el sentido de que paulatinamente la brecha entre Estados Unidos y China se va cerrando. China sigue creciendo a tasas de crecimiento del PIB que Estados Unidos no alcanza. Estados Unidos cuando crece mucho, claro, también es una economía enorme, pero crecen al 2 a 3% anual más o menos. Y China sigue creciendo en estos años que no han sido tan buenos, pues creo que el peor año que tuvieron fue hace dos, que fue 2012, y crecieron al 4% todavía. Entonces me parece que esa brecha se va a ir cerrando hasta que las economías de Estados Unidos y de China sean más o menos parecidas. Ahora, la provocación que quiero poner en esta mesa es la siguiente. A diferencia de la relación que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, uno de los problemas que había en la Guerra Fría es que prácticamente no comerciaban, no tenían contactos soviéticos y americanos.
no había contactos financieros, no había intercambio cultural, no había cooperación en prácticamente ningún campo, era todo rivalidad sin ningún vaso comunicante. En el caso de la relación China-Estados Unidos es totalmente diferente, porque durante muchos años ha sido el socio comercial número uno de Estados Unidos, China, y el socio financiero número uno de China, Estados Unidos. Es decir, están casados aunque rivalicen o compitan en el campo económico y financiero y tecnológico incluso. Entonces están compitiendo y a mí me parece que esa es la lógica que se debería seguir, que es una cosa es ser competidor y otra es ser enemigo. Y me parece que últimamente Estados Unidos en particular y su clase política ha estado definiendo cada vez más a China como el enemigo. Eh, y si sigue así, pues efectivamente de las imágenes se llega a las realidades. Va a ser un día el enemigo. ¿Por qué? Porque si te están diciendo a ti como chino todos los días que eres el enemigo, pues te la vas creyendo y te vas fortaleciendo y ya lo estamos viendo en materia militar cómo ha crecido el desarrollo militar de China en los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo ves esa pinza, digamos, que se está dando entre China y Estados Unidos? Y si Estados Unidos tendrá la capacidad de entender esa otra parte de que una cosa es la competencia económica y otra es la rivalidad político-estratégica o geoestratégica. Sí, excelente punto y creo que habla directamente a una de las razones por la cual yo no puedo apoyar Donald Trump, porque al satanizar a los chinos, yo no voy a poder prender mi nuevo televisor el año que viene. O sea, Estados Unidos depende, o sea, y curioso lo que acabas de mencionar de Rusia. Siendo joven, a mediados del siglo XX, yo no podía decirte que había comido una galleta rusa. Yo no sabía nada de la cultura rusa. Sabíamos de los misiles, sabíamos de la confrontación geopolítica, pero un televisor ruso, un carro ruso, un producto ruso, absolutamente nada, no había comercialización. Entonces, al nunca haber conocido un producto ruso, luego, cuando me eduqué y estudiaba, me di cuenta de que su producción industrial era todo para autoconsumo. Con los chinos es totalmente distinto. Si consideramos los chinos enemigos geoestratégicos, vamos a tener que fabricar, como dices tú, clavos y tornillos, que realmente no es en el interés de los americanos fabricar. En realidad, los clavos y tornillos no lo fabricamos bien porque literalmente hemos perdido la capacidad. Y creo que hay algunos miembros del equipo de Trump y definitivamente en el mundo de negocios en Estados Unidos que reconoce que lo que debemos fabricar son los productos de la punta de vanguardia de tecnología. Nosotros, los chips, número uno, cosa que aquí en Guadalajara, y debo mencionar, yo sigo lo que pasa, he vivido 2 veces en México, en esa otra ciudad aquí en México, Chilangolandia, pero he seguido de cerca lo que ustedes aquí, los tapatíos, están haciendo en Guadalajara, y enhorabuena, porque es el futuro. Es el futuro, la fabricación de chip, la enseñanza de programación, etcétera. Pero en Estados Unidos nosotros dependemos de los chinos. Entonces yo diría más bien que en vez de ser enemigos debemos conceptualizar la relación con los chinos como un matrimonio difícil. Un matrimonio donde ninguno de los dos parejas está contento, pero reconocen que están mejor que aparte, que tienen que coexistir, sino amarse. Y creo que eso es lo que hemos intentado en la administración de Obama. El problema, honestamente, y reconozco por qué los puntos hablados de Donald Trump, de China es enemigo, tienen resonancia en Estados Unidos, es que los chinos son desleales en su competencia comercial. Los chinos todavía en toda América Latina llegan para hacer grandes proyectos de infraestructura. Y siempre hay algo que llamamos nosotros en la Embajada Americana el maletín mágico. Llega el maletín mágico
para la negociación con el presidente o el ministro que sea, los industriales, y los chinos entran con el maletín. Son Y las memorias de Confucio las que te dicen. exactamente. Consejo número uno, siempre lleva el maletín mágico. Y salía el ministro corrupto de país X con el maletín. Honestamente, Estados Unidos no puede decir eso está bien. Eso está bien según la regla de la Organización Mundial de Comercio. No, no está bien. Entonces, tenemos Estados Unidos, México, los países de TEMEC, de NAFTA, como solíamos decir, de Europa, decir, no, China, si quieren hacer competencia, si quieren vender sus productos, si quieren ser miembro de una comunidad de negocios globalizada, tienen que seguir las reglas. Y todavía, como en ese matrimonio difícil, China no nos está prestando mucha atención. China ha hecho algo increíble. Ha sacado de la pobreza abrumadora, horrible, más de 400 hasta medio mil millones de personas. Es algo que ningún país, ninguna sociedad ha hecho en la historia de la humanidad. Pero ¿qué pasa? Al volverse clase media o simplemente subir un peldaño en la escalera hacia una vida sostenible, eso crea un sentido de ambición, de expectativas. Todo el mundo quiere saber cuál es el próximo peldaño. Ayer yo me preocupaba por comer. Hoy tengo de comer. Ayer yo me preocupaba por tener techo. Hoy tengo techo. Tengo techo, comida, tengo hijos y ahora comienzan las aspiraciones, las expectativas. Eso para mí es lo que aglutina una clase media y es porque las clases medias son tan saludables en las democracias y hasta en las no democracias, porque colectivamente ellos engendran la necesidad de seguir creando nuevos mecanismos para proveer para todo el mundo. Entonces los chinos están en eso en ese momento. Creo yo que vamos a pasar por 4 años muy, muy difíciles, pero en el abanico de la historia, Estados Unidos y China vamos a terminar, y no digo Estados Unidos, yo todavía sigo filigrese en la iglesia de América del Norte, México, Estados Unidos, Canadá, como un mercado. Yo reconozco que no lo es perfecto, pero creo que como bloque vamos a tener América del Norte, China, Europa. Y luego tenemos, no sé si queremos entrar en discusión, el sur global. Sí, quería tocar ese punto precisamente. Hay dos tipos de países a lo largo de la historia, eh, que son los países que quieren la preservación del status quo, porque lo dominan, porque dentro de ese espacio, dentro de las reglas escritas y no escritas, tienen un papel dominante, caso de Estados Unidos en los últimos 70, 80 años, y hay potencias que están buscando contestar ese poder. Hoy día lo vemos muy claro que hay países como la India, lo que le llaman las potencias emergentes, como Brasil, ¿verdad? Como Irán, como Arabia Saudita, eh, que están buscando un nuevo papel en las relaciones internacionales. Hay otros que están viendo más bien su descenso, como el caso de Rusia. Si hablaba yo de desesperación en el caso de Estados Unidos, el caso ruso es todavía más elocuente, porque ha habido una merma de poder ruso muy significativa en los últimos 40, 50 años, y eso ha llevado a que tomen medidas cada día más agresivas. De hecho, el poder principal de Rusia en el plano internacional tiene que ver con lo militar, no es con lo tecnológico, ni por avances financieros, ni por avances científicos, sino simplemente por tener un arsenal nuclear muy potente y por ser el país dominante de una región determinada del mundo, que es Eurasia, ¿verdad? Bueno, pero no compite Rusia con Estados Unidos ni con China prácticamente en ningún campo. En lo financiero, por ejemplo, pues no tienen nada que hacer frente al Banco Central de China, frente a la Reserva Federal de Estados Unidos. En materia tecnológica, no se diga, un atraso muy marcado. Eso los lleva a tomar medidas muy desesperadas, como lo que hemos visto en Ucrania, por ejemplo, en Georgia, en Siria, etcétera. El caso
eh, de estos contendientes, digamos, es algo que también me llama la atención que en el discurso político y diplomático de Estados Unidos prácticamente no está presente. Se habla muchísimo de China, muchísimo de Rusia y muchísimo del Medio Oriente, pero no se habla del Global South, como decías, o muy poco, de los BRICS. Y quizá tú sepas esto, te voy a dar una confidencia aquí de diplomático de otro lado, que decíamos, por ejemplo, en Naciones Unidas que Estados Unidos tenía un problema de cuello, Sí. porque podía voltear hacia el este, hacia el oeste, pero nunca podía voltear norte-sur, ¿no? O sea, jamás veían, por ejemplo, el continente americano. La política exterior de Estados Unidos hacia Argentina, pues prácticamente no existe, mientras tienes todos los recursos diplomáticos metidos en el Medio Oriente, por ejemplo, ¿verdad? Y así por el estilo. Entonces, dentro de eso, ¿cómo ves la posición, hablando del futuro de Estados Unidos, que es el tema que nos convoca hoy, la posición de Estados Unidos como gran potencia dentro de, vamos a poner un plazo de 5 y 10 años? Échate saca tu bola de cristal y a ver qué se Yo te creo que mi presenta. bola de cristal está igual de nublado como el tuyo, pero no, súper interesante y confieso que cuando joven en la ciudad de Nueva York en los 60, 70, yo también padecía de esa enfermedad del cuello. Cuando la gente a mí me decía el extranjero. O sea, me crié con policías y bomberos. Si mirábamos mucho más allá de Nueva York, era un milagro. Cuando la gente me decía países extranjeros, yo naturalmente pensé en Irlanda, Italia, porque de ahí venían mis abuelos. Más allá, quizás Francia, quizás, no sé, Alemania, y en el oriente, pues, ¿qué hay? China, eso es muy grande, pero no sé nada. Y, bueno, los japoneses, sí, porque los primeros mejores televisores de color venían de Japón en los 80. Pero yo miraba así y jamás así. Por una casualidad, y digo yo, mirando atrás, una bendición, me mandaron en mi primer puesto de diplomático a Santo Domingo, paisito chiquito en el Caribe, pero me enamoré de una vez y me di cuenta, casi de una vez, que, caray, Estados Unidos anda ciego mirando hacia el sur. Y esos son nuestros vecinos, no es nuestro traspatio. América Latina, todo lo que hay por debajo de Río Bravo, es una oportunidad para los americanos. Y la tragedia de mi propia carrera, la tragedia y la cantaleta de mis colegas que nos hemos dedicado a América Latina y trabajar en México, en Centroamérica, en el Cono Sur, en los Andes, es que siempre somos el hijastro de la familia. Los grandes titanes de la política internacional americano, como bien dice correctamente Enrique, se concentran en la alianza transatlántica. Eso es entendible porque surge de la victoria de la Segunda Guerra Mundial y en el Medio Oriente. Y realmente nosotros todavía, es increíble cómo una tendencia puede continuar mucho después de que la razón original por esa tendencia se ha desaparecido. Sin embargo, en el Medio Oriente es simple, es el caso de Israel. Estados Unidos tuvo mucho que ver con la creación de ese Estado en 1948 y desde entonces ha sido la única democracia. Estados Unidos tuvo durante la Guerra Fría la necesidad de promover la democracia como forma de gobierno, porque por el otro lado los rusos, que no estaban comercializando nada, pero sí estaban produciendo misiles y bombas nucleares, estaban promoviendo el comunismo. Entonces, el mundo era mucho más sencillo, el mundo era mucho más simple, pero Estados Unidos nunca realmente se percató de la región de América Latina como una región de oportunidad, sí de explotación, y eso sí existe. Y la historia nadie puede tapar eso con la mano. Y también de rivalidad entre Y de o rivalidad, sea, etcétera. sí fue un escenario de Guerra Fría América Latina, pues muy caliente, Claro, porque fue la tabla de ajedrez a claro. través de la cual jugábamos para no entrar en guerra cinética, guerra abierta,
nosotros utilizamos regímenes en Centroamérica para jugar ajedrez con los rusos que estaban financiando a los cubanos, que estaban financiando a los grupos revolucionarios en ese momento. Pero hoy día yo pensé, y realmente eso es nada más un remordimiento de un viejo, en el 2001, justo antes del 11 de septiembre, me imagino que ustedes se pueden acordar, Vicente Fox presentó una ponencia en el Congreso de la Unión Americana. Eso para nosotros, para mí, yo estaba en México, para nosotros representó, y tú estabas de vicecanciller en ese momento, representó, Dios mío, el comienzo de un nuevo futuro, literalmente. Él habló en inglés en Estados Unidos. Eso para nosotros fue un nuevo mundo. Y 4 días después, miramos al este, otra vez. Y yo diría que en los últimos 20 años, periódicamente hemos mirado hacia abajo, pero siempre cuando miramos hacia abajo, vemos peligro, amenaza. Después del 11 de septiembre, bueno, se puede perforar nuestra frontera con terroristas yihadistas. ¿Sabe cuánto hemos atrapado en 20 años? Menos de una docena. O sea, los árabes no pasan por aquí para atacar a los Estados Unidos. Van a Estados Unidos porque quieren trabajar en 7-Eleven y Kentucky Fried Chicken. O sea, como todos los demás. Y Como el me propio frustra. Donald Trump que fue al McDonald's, ¿no? A repartir Exactamente. papitas, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí, bueno, se puede comentar sobre eso, pero Entramos un minuto, a ver, porque se nos va acabando el tiempo y quiero que abrir el foro para que intervengan ustedes con cualquier sí, pregunta. ojalá. Pero así un snapshot de cómo anda, cuáles son las perspectivas que más te inquietan para la relación entre México y Estados Unidos ya con el señor Trump a partir del 20 de enero. ¿Qué áreas realmente te preocupan y cuáles son vapor, digamos, que nos está invadiendo Sí. y que nos está impidiendo ver hacia adelante? El peligro aquí es que si yo contesto como siento, voy a convertirme en una Cassandra pregonando desastre y catástrofe. Pero sí quiero introducir un elemento realista. Creo que a estas alturas del partido tenemos que tomar Donald Trump por su palabra. Él es mentiroso, él es racista, él es mucha cosa. Pero otra cosa que es telegrafista. Él te dice literalmente lo que quiere hacer. Si lo logra o no, si lo justifica después de no haber logrado, no importa. Pero él te dice lo que hay en su pensamiento respecto a un país. Ya ustedes saben cómo él ha hablado de los mexicanos. Fue por eso precisamente que yo abandoné mi puesto como embajador y renuncié a mi carrera, porque yo había trabajado y vivido en México y sabía que no eran violadores, narcotraficantes, y me imagino que entre ellos había alguna buena gente. No, 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 perdóname, eso es totalmente equivocado, pero él sigue pensando eso, él sigue creyendo en eso. Entonces, la primera palabra es prepárense, prepárense, pero tienen también que reconocer la lesión de la guerra Peloponeso. O sea, vamos a la antigüedad aquí un momento. En el IV siglo antes de Cristo había una guerra entre Atenas y Troya. Atenas exacto. Y había una pequeña isla que se llamaba Melios. Atenas era lo más importante, lo más fuerte, y los generales llegaron allá a esa isla muy próspera, que siempre eran pochtecas, como los pochtecas mexicanos, los comerciantes, y no pagaban tributo a Atenas. Y los generales llegaron allá en medio de la guerra para anunciar, no, mañana ustedes van a comenzar a pagar tarifas. ¿Suena? ¿Suena algo que ustedes han oído antes? Ustedes van a pagar 25 o 30 o 40. Igual pasó. Los generales, los almirantes de Atenas llegan allá, anuncian a los comerciantes, a los socios, que comenzando mañana van a pagar. Los melianos tenían toda clase de buenos argumentos porque no, porque es una situación gana-gana. Y ustedes no nos pueden insistir en pagar tributo, porque no. Los generales, los almirantes otra vez repitieron, ustedes tienen una semana para pagar. No pagaron. Invadieron, mataron a los hombres, pusieron a las mujeres en esclavitud y mataron a los niños. Eso fue hace
mucho tiempo. No vamos a necesariamente matar a los hombres o a las mujeres mexicanas, pero Donald Trump sí va a intentar invadir. Ok, ¿qué significa la invasión aquí? No significa la Brigada 82 caminando por Chapultepec, o sea, por Reforma, pero tropas especiales, grupos de 6 a 8 para infiltrar la frontera y capturar a narcos, no para matarlos, sino para enjuiciarlos en los mismos pueblos donde muchos americanos están muriendo de sobredosis de fentanilo. Créame, está ya contemplado en los planes de su asesor de seguridad nacional, que es un hombre que se llama Mike Waltz, que en el año 2023, siendo congresista, propuso un proyecto de ley para autorizar el uso de la fuerza en contra de los carteles mexicanos. Yo absolutamente estoy convencido de que lo van a hacer violando la soberanía. Por favor, Donald Trump ni puede deletrear soberanía. No le importa. Número dos, sí creo que va a haber aranceles. México, ¿qué va a hacer? Pues puede retaliar, puede poner aranceles también a algunos productos. Creo que eso tendría literalmente sería un incentivo para que Trump suba sus tarifas. Yo honestamente no tengo la respuesta. Por eso sí estoy un poco deprimido, porque la lección de los diálogos melianos, de la guerra del Peloponeso, es que los fuertes hacen lo que harán, los débiles hacen lo que tienen que hacer. Y lamentablemente, por un país que yo quiero mucho, que es México, siendo todo patriotas americanos, creo que México tiene que prepararse para no enfrentar, porque no puede enfrentar. Sí va a haber, si él pone aranceles, va a haber inflación en los Estados Unidos. O sea, una lechuga nos va a costar $14, pero México va a sufrir un poco más. Ahora, sí hay una razón por optimismo, pero es casi como decimos nosotros y no lo puedo traducir, a backhanded compliment, un complemento, pero realmente Un sin elogio, querer, un elogio. un elogio al pueblo mexicano. Ujú. Ustedes son Ah, mucho más resilientes que los americanos. Los americanos no estamos acostumbrados a sufrir. De hecho, gran parte de los votantes de Donald Trump votaron por él porque piensan que la inflación es demasiado alto. La inflación en los Estados Unidos ha bajado sistemáticamente 4 años durante el Biden. Pero cuando los demócratas trataron de explicar a Pablo Pueblo que, no, hombre, pero no entiendes bien, me está quejando por la inflación y que al final de mes tenía que decidir entre comprar gasolina o pagar la renta. Pero, hombre, la inflación está bajando. Mira esta estadística del Banco de Reserva. La comunicación política de los demócratas fue pésimo. Pero observa una cosa, el americano se queja. Somos no flojos, somos un gran país, tenemos mucha buena gente, somos trabajadores, innovadores, pero el americano cuando siente dolor sobre reacciona, mira nada más la reacción al 11 de septiembre. México tiene el poder de resiliencia, de aguante, pero la verdad es que peor trabajo del mundo en este momento es ser asesor de Claudia Sheinbaum, porque la verdad no sé cómo responder. bueno, aquí hay una serie de preguntas. Bueno, yo creo que por respeto a quienes las escribieron, vamos a hacerlas. Yo pensaba que íbamos a hacerlo un poco así abierto, pero voy a tratar de conjuntarlas, son muchas. Eh, Aquí es donde la ortografía importa mucho. absolutamente. No, hay algunos que en caligrafía yo los pondría 10, a otros como un 7 y otro aquí que no entiendo nada, pues como 2. Pero bueno, eh, a ver, no, es una pregunta todavía de política interna. Esta si crees que el Partido Demócrata tiene redención, digamos, si va a poder, está en una crisis profundísima en este momento, pero
Ya vamos como breve con las Sí, respuestas cómo porque no. se nos acaba, Los pero demócratas ¿cómo ves a perdieron los? esta elección por varias razones, pero yo diría que la razón principal es que un señor de 82 años se creó capaz de reelegirse y se equivocó. Y entonces la candidata que pusieron al final tuvo nada más 3 meses, que es un guiño del ojo en el tiempo político de los Estados Unidos de una campaña, y Donald Trump venía ya con un movimiento bien, bien desarrollado. Pero vimos una cosa durante la convención demócrata en Chicago. Hay muchos políticos diestros y capacitados en el Partido Demócrata que oponen los pensamientos políticos de Donald Trump. Una de las digamos, legados de genio de nuestros próceres, nuestros fundadores, es que tenemos elecciones cada 2 años. Y ahí yo creo que, y yo honestamente, si tuviera que sacar una bola de cristal, yo creo que lo que va a pasar en Estados Unidos es que el primer año de Donald Trump se va a hacer fiesta. Vamos a estar, yo personalmente voy a estar avergonzado por lo que dice, lo que hace, y no puedo predecir las secuelas. Pero creo que literalmente las estupideces, las burradas que va a cometer Donald Trump, va a producir anticuerpos dentro de esos indecisos en aquellos 7 estados. Y entonces, aunque no va a perder sus militantes fuertes, como AMLO, como Morena, él puede decir y hacer cualquier cosa, los morenistas van a votar por él y el que sea morena. Pero Donald Trump no es así. Donald Trump es un individuo y MAGA es un culto a un individuo. Y si las cosas comienzan a ir mal económicamente, en términos de seguridad, yo creo que los anticuerpos van a crecer y en 2 años vamos a tener elecciones, y creo y espero honestamente que los demócratas, con mucho de esa gente que vimos apoyando a Kamala, pero que nunca tuvieron la oportunidad de brillar, porque un hombre de 82 años decidió que se iba a reelegir, ellos van a subir. Sí, a través de esta respuesta has ahora sí que respondido varias de las preguntas aquí. Había una que decía cómo ves a Estados Unidos durante y después de la presidencia de Trump, creo que lo acabas de responder. Em, y bueno, esta es una pregunta muy política, muy directa, que dice, ¿cómo es posible que el americano promedio haya votado por un convicted felon? ¡Ay, qué buena pregunta! Dice, este, Mira, eso merece una contestación y es una excelente pregunta. Estados Unidos, todo país vive con sus fachadas, sus hipocresías, ¿verdad? Estados Unidos siempre se ha pronunciado, yo cuando político decía, somos un país de leyes, somos un país de Estado de Derecho, somos un país donde ningún hombre y ninguna mujer está por encima de la ley. Hoy día no podemos decir eso. Y para mí personalmente, es más allá que una lástima, es realmente una herida de alma. Traigo yo personalmente dolor de patria por la pérdida de eso, pero no creo que sea una condición permanente. Creo que sí es capaz de recuperar lo que es el Estado de Derecho. Nunca perfecto, porque ninguna sociedad hace la cosa perfectamente, pero el hecho de que Donald Trump ya tiene una condena y enfrenta, pero lo más probable no va a enfrentar más juicio, es para mí una muestra de la decadencia democrática que existe en Estados Unidos, porque todo lo que él ha hecho y su equipo ha hecho hasta ahora ha sido evaluado en las cortes y sin embargo sigue ganando votos. la otra respuesta también más sencilla es que se puede perdonar a sí mismo, entonces se Claro acabó la que sí, historia, se acabó la claro que historia. sí, o sea, pero ya se ha Y creo que mostrado. lo que hizo antier Biden de perdonar a su hijo tampoco ayuda mucho en esa dirección, porque entonces ya es una especie de concurso de perdones. Entonces Sí, el que esté cerca de mí, a quien yo quiera y estime, le voy a dar el perdón. De hecho, acaba de nominar al papá de Jared Kushner como embajador en Francia.
estuvo 2 años en la cárcel, tiene todavía cargos pendientes en materia fiscal y ahí va de embajador, pero le dio el perdón en el último mes de su primer mandato. Entonces, pues lo que hay que hacer es estar cerca de la sombra del árbol, ¿no? Y otra vez, vuelvo a repetir la lección del diálogo meliano. Los fuertes hacen lo que harán, los débiles hacen lo que tienen que hacer. Macron, el presidente Macron en Francia, va a aceptar la nominación del papá de Jared Kushner. ¿Por qué? Porque en términos del poder relativo, Francia es menos poderoso que Estados Unidos. Entonces, tienen que aceptar la vergüenza, la desgracia de un hombre que realmente es escoria del mundo, que es el papá de Jared Kushner. Y para los que conocen el caso de él, bueno, saben por qué digo eso. Una última, y quizá podemos hacer una de pie nada más y ya, creo que ya no nos da tiempo, es sobre el futuro de Medio Oriente, ahora que llegue Donald Trump, ¿qué va a ocurrir en Gaza, en Israel, en Líbano? ¿Cómo ves las perspectivas a la luz de la llegada de Trump? Ya nombró, de hecho, a Huckabee como embajador ante Israel, Uh el -huh. que era gobernador de Arkansas, muy amigo de Trump. Su hija también es gobernadora actualmente de Arkansas. Y bueno, pues ya no les digo más de la fabulosa biografía de los Huckabee, pero va de embajadora a Israel. Sí, correcto. Yo creo que respecto a Israel y los árabes, etcétera, tengo un gran amigo que básicamente tuvo su carrera, toda su carrera, igual que yo en América Latina, él en Medio Oriente. Y él me dijo una vez, John, los árabes y los israelitas tienen la paz que merecen. O sea, ellos van a seguir peleando. Entonces Donald Trump no puede cambiar esa dinámica, pero lo que es temporalmente, por el futuro inmediato, es una fiesta de Bibi Netanyahu. Y todos sabemos que Bibi Netanyahu tiene que postergarse y mantenerse en el poder, porque si no, él mismo enfrenta varios juicios y la, ¿cómo se llama? La inmunidad presidencial, el fuero lo protege en este momento. Entonces, él necesita una guerra perpetua o por el futuro inmediato, plazo mediano, etcétera. Entonces yo creo que el arribo de Donald Trump fue un motivo de fiesta para él. Sí, ese es un caso muy interesante analizar el proceso israelí de los últimos 3, 4 años, cuando viene la decisión de Netanyahu de eliminar al Poder Judicial, porque él era uno de los indiciados. Y se acordarán que todas las semanas, así que religiosamente salía el pueblo israelí a las calles a tomar las plazas y a reclamar que uno de los pocos, Israel es un país muy raro, no tiene constitución, entonces tienen un balance de poder que es real, basado en la realidad. Y tienen el Parlamento, la Knesset, y tienen el Poder Judicial. Y quería desaparecer a uno de ellos, Netanyahu, porque tenía cargos él. Y ahí es donde hay gran especulación sobre si una inteligencia tan sofisticada como la que tiene Israel pudo pasar inadvertido un ataque como el del 7 de octubre de hace 2 años, ¿verdad? Es decir, hay gente que simplemente dice es simplemente improbable por la capacidad logística que tiene y de capacidad de obtención de inteligencia que tiene Israel. Pero bueno, hemos llegado al final. Creo que efectivamente, como bien dices, no se va a acabar esa guerra. Creo que ya lleva como unos 2500 años. Probablemente no sea el momento todavía que no ha llegado la madurez todavía para que pase. Pero bueno, ¿alguna reflexión que quisieras dejar final? En cualquiera de los temas que hemos tocado. ¿Cómo no? Yo tengo una sola palabra y es palabra de un ciudadano sin cargo, sin ninguna responsabilidad y ciertamente sin ninguna encomienda de mi pueblo. Todavía. No, 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 no. Y definitivamente no los próximos 4 años. Philly for president. Pero es esto. Estados Unidos sigue siendo un país grande, sigue siendo un país de gente buena. Donald Trump no tiene un mandato enorme como él suele exagerarse. Sin embargo, él sí tiene un cierto poder. Creo que la receta de sobrevivencia para el mundo y para los americanos en los próximos 4 años es pensar en comunidades más chicas, no necesariamente expandir nuestro concepto de resistencia a una guerra
aceptar que cosas malas van a pasar, pero recordar siempre que Estados Unidos y México somos, a pesar de lo que dijo Porfirio Dios, somos vecinos y nos necesitamos. Y Estados Unidos cada día más necesita, no necesariamente las alcachofas o las lechugas de México o los aguacates, aunque sí nos va a doler cuando ustedes no exportan aguacate, porque Estados Unidos se ha vuelto loco por el guacamole, pero que la historia se repita. Pero definitivamente estamos en un momento bajo, pero hay gente buena en Estados Unidos. Yo conozco mucha gente, yo colaboro con mucha gente que trabaja en albergues. Vemos venezolanos, haitianos, gente que vienen de situaciones mucho más desesperados que los mexicanos. Creo que si México trata de hacer todo lo posible para defenderse, y mantener digamos, la mentalidad abierta de que Donald Trump no es Estados Unidos. Nosotros somos más complejos y tenemos buenos tanto como los malos. Muchas gracias. No, muchas gracias. Thank you. No, thank you. Buenísimo. Eso da pie para que les haga una invitación del segundo foro Aspen Phil de este año. Empieza en media hora y vamos a tomar un tema que estaba tratando John al final. Tiene que ver con las remesas en esta región del mundo y cómo las remesas pueden ser ese antídoto mágico prácticamente si se manejan bien para que los flujos migratorios sean muchísimo más ordenados y que se detone el desarrollo de nuestra región, en el caso concreto de México. Y tenemos un panel pues, realmente de primerísimo nivel que en media hora iniciaremos, ya daré la introducción. Ese va a ser en inglés, entonces ahí va a haber clases de inglés ahorita al vapor aquí afuera para quienes quieran aprenderlo. Tenemos un Harmon Hall Express y a partir de eso pues ya entramos todos, ya sea con los audífonos o sin audífonos, pero creo que les va a pareciera un poco árido el tema de las remesas, pero van a ver qué interesante es y cómo puede ser realmente el detonador de una nueva dinámica bien distinta en América del Norte. Así es que nos vemos dentro de media hora. Y John Philly, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por tus palabras y por tu conocimiento que has compartido con nosotros. Gracias, Manuel. Ah, cómo no, sí, claro. Fondo claro. Uno más, uno más. Eso es lo que quiero.